todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann, aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy día tenemos un tema que está también presente, aunque a veces no es muy notorio. Tiene que ver con esta guerra geopolítica que existe entre las dos grandes potencias económicas del mundo hoy en día, Estados Unidos y China. Países que, a propósito, son los dos más grandes socios comerciales que tiene el Perú hoy en día, también entre los más importantes en materia de inversiones. Así que China y Estados Unidos, lo que suceda con ellos nos debería importar, y nos debería importar mucho. De hecho, gran parte de todo el crecimiento de la primera mitad de los primeros 10 años, digamos, del siglo XXI, se lo debemos en parte a China, ¿no? Por ese crecimiento espectacular que tuvo y que hizo que demandara pues todo tipo de productos minerales como los que nosotros exportamos y que básicamente nos ayudaron a tener ese impulso adicional. Pues bien, China y Estados Unidos hace buen rato que están en una lucha que nos recuerda lo que tantas veces ha sucedido en la historia del mundo, ¿no? La lucha por la hegemonía en materia, digamos, de política internacional. Los últimos 2 siglos, por supuesto, han sido siglos donde se ha hablado básicamente inglés, porque del Imperio Británico pasamos al, no sé si imperio, pero por lo menos al predominio de los Estados Unidos como gran potencia. Y China, que durante el siglo XVI, XVII, digamos, fue también una gran potencia para después caer medio en el olvido, este siglo XXI ha salido, pero resurgente, ¿verdad? Y ha escalado posiciones a una velocidad del rayo. En 2010, por ejemplo, ya China superó a Japón como la segunda economía más importante del mundo y hoy en día, bueno, le compite de tú a tú a los Estados Unidos. La pandemia, por supuesto, con ese origen, digamos, del SARS, del COVID-19, digamos, en China y toda la confusión y la guerra de palabras entre el presidente Trump y el gobierno chino, llamándolo el virus chino, etcétera, ha agudizado algo que ya estaba en camino, que es este enfrentamiento que había tenido una primera manifestación en materia comercial, una guerra comercial muy dura que ha dominado prácticamente todo el gobierno del presidente Trump. Así que para discutir estos temas, esta trilogía de temas, ¿no? El impacto geopolítico de la pandemia a nivel mundial, teniendo estos dos colosos, digamos, como rivales, el impacto de la guerra comercial, el tema del coronavirus y la relación con
el Perú. Para esto tenemos a 3 invitados también de primerísima línea, expertos en política internacional. Está aquí con nosotros Miguel Rodríguez Maqui, que es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional. También está María Osterloh, que es investigadora del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también tenemos a Óscar Schiappapietra, vocal de la Sociedad Nacional de Derecho Internacional. Así que a los 3, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar acompañarme aquí en esta conversación, que espero que sea bastante ágil, porque el tema lo requiere, y les digo desde ya, pocas veces tenemos tantas preguntas hechas por el público en anticipación de un tema. Pero antes que nada quería dejarle la palabra, por supuesto, a la Fundación Frederick Naumann para que dé la bienvenida al conversatorio. Y tenemos a... ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? No te he presentado porque se me acaba de ir tu nombre. ¿Yesenia Muñoz? ¿Sí? No. Mi nombre es Jennifer Gómez Velázquez y estoy a cargo de la administración de la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann. Agradecemos a nuestro socio Instituto del Futuro, que siempre con ellos estamos haciendo este tipo de espacios de discusión que son muy importantes, sobre todo en todo el contexto en que nos encontramos. Para los que no nos conocen, la Fundación Naumann es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. La Oficina de los Países Andinos está trabajando desde Lima con actividades enfocadas no solo en Perú, sino también en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia y Venezuela. Nuestra institución trabaja en actividades referentes al Estado de Derecho, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre estamos haciendo este tipo de eventos, esos espacios, foros, discusiones. Tenemos este podcast también. Síguenos, por favor, en FNF Países Andinos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias. Genial. Bueno, entonces, para entrar en materia, comencemos, ¿no? ¿Por qué debería importarnos lo que pasa a nivel geopolítico entre China y Estados Unidos, profesor Rodríguez Maqui? Miguel. Carlos, muy buenas tardes. Un placer con saludarte. Ustedes. Y muchas gracias por la invitación y además participar con tan importantes y destacados panelistas. Es una buena pregunta la que formulas, y yo diría que Estados Unidos y China son 2 de los países que cualitativamente determinan el escenario en el sistema internacional. En el mundo, históricamente siempre ha habido hegemones, normalmente 1 o 2, no varios hegemones. Y entonces hablabas del inglés del siglo XIX con la hegemonía británica del siglo XX con Estados Unidos, que compartió la mitad del siglo XX con la Unión Soviética. Luego Estados Unidos solo, ese mundo unipolar como consecuencia de la caída del muro de Berlín, hasta que se produjo lo de las Torres Gemelas, que impactó y volvió vulnerable a Estados Unidos, que hizo relanzarse, y ahora estamos viendo, a mi juicio, un mundo no bipolar, sino multipolar. En ese mundo multipolar, Estados Unidos y China son relevantes. Entonces, hay una sociedad internacional de pugnas. El Perú es un país periférico porque está alrededor de los países gravitantes. Entonces, la política exterior peruana históricamente, tradicionalmente ha sido vertilínea, tradicionalmente con Estados Unidos. Todo el siglo XX está determinado por Estados Unidos. Recién en los últimos 20, 25, 30 años hemos comenzado el proceso de multilateralización, diversificación de nuestro escenario internacional. Entonces, con una pandemia que acaba de acontecer, que ha impactado en la sociedad internacional, evidentemente China y Estados Unidos, que son en primera línea Estados Unidos y luego China, que va pugnando por este nivel de prevalencia,
es que donde el Perú tiene que moverse de tal manera que no se alinee a uno u a otro, pero sí pueda compartir los escenarios. Lo más probable es que después de que pasemos la pandemia, no sabemos cuánto tiempo, se va a producir un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre va a determinar una nueva geopolítica planetaria. Cuidado, ahora se habla inglés y la moneda es el dólar. Y puede ser el chino mandarín y luego el yuan. Uno no lo sabe. Esto está determinado por las sinergias, por la fuerza, por la gravitación que tenga cada uno para oxigenar y evidentemente también para imponer las reglas. Las pugnas no son exclusivamente la pandemia. Sí, por supuesto. Antes de la pandemia ya había guerra comercial. Claro, ahora, como consecuencia de este proceso, pues evidentemente la pandemia ya cobra una línea distinta. No, evidentemente la pandemia lo que ha hecho es acelerar muchas cosas que estaban ya sucediendo, ¿no? En todo orden de cosas. Evidentemente China hacía rato que estaba surgiendo como gran potencia, hacía rato que trataba de ser asertiva, ¿no? Y hacía rato también que había pues un enfrentamiento cada vez más duro por el tema comercial. Yo quería aquí ahora pedirle a Oscar si pudiera ayudarnos a clarificar un par de cosas, ¿no? Porque pareciera hoy en día que existe cierto consenso, digamos, o se escuchan muchas voces en el sentido de que estamos siendo testigos del declinar de los Estados Unidos, ¿no? Algunos dicen que realmente su forma de capitalismo, su forma de democracia está acabándose, ¿no? Se está muriendo de a poquitos. Y por otro lado, hay quienes afirman que el modelo de capitalismo y de sociedad impulsado por la China, ¿no? Con este capitalismo a veces de Estado, pero con muchísimo también actividad privada y con una demodura, por no decir dictadura a veces, y con este concepto además de China más grande, el Greater China, ¿no? Que algunos podrían pensar que tiene más bien un carácter medio imperial. Son, digamos, percepciones generalizadas. Yo quería pedirte, Oscar, no sé, en qué medida estas percepciones son solamente esas percepciones y en realidad la situación de cada uno de ellos es mucho más compleja y más rica. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y sí, sin duda el escenario internacional ha adquirido y va cada vez más a tener un altísimo nivel de complejidad. Vivimos efectivamente en esta tensión bipolar entre China y los Estados Unidos, pero es cierto que hay de diversas otras naciones que empiezan a proyectarse también con cierto nivel de poder en el escenario internacional. Hay elementos que tienden a indicar que hay una relativa declinación del poder estadounidense. Es difícil en este momento hacer un vaticinio radical y preciso al respecto, pero hay señales que apuntan en esa dirección. Es sumamente importante tener en cuenta que hoy un escenario fundamental de la confrontación entre China y Estados Unidos y en general de afirmación o debilitamiento de los poderes globales está dado en los campos económico, comercial y tecnológico. Mucho de la confrontación y mucho de los incentivos que generan esta confrontación están dados precisamente por factores relacionados con la economía, con el comercio y con el desarrollo tecnológico. China, sin ninguna duda, no está tampoco libre de dificultades. China enfrenta ya el inminente problema de la declinación demográfica. Dentro de muy pocos años, China va a tener, se calcula que hacia el 2030,
más de 60 millones de sus habitantes que ya van a ser adultos mayores, que ya no están en la actividad productiva, y esa tendencia se va a ir acentuando muchísimo más. Eso va a debilitar el poderío chino y de algún modo pudiera ser uno de los factores que explique esa suerte de aprehensión de China por afirmarse aquí y ahora como potencia global, disputando con los Estados Unidos, porque sabe que su poder real va a ir declinando relativamente en los próximos años. Ciertamente es un escenario extremadamente complejo, claro. Hay diversos factores que hay que seguir viendo. Hay que tomar en cuenta que la economía china y la economía estadounidense están ya, debido a las interrelaciones que se fueron estableciendo durante los últimos 30 o 40 años, están extremadamente imbricadas una con la otra, de tal modo que no es posible pensar en esta confrontación en los términos en los que, por ejemplo, se dio la confrontación bipolar entre la Unión Soviética y Occidente. Oscar, y quizás eso explique, esta lectura que nos estás dando, explique por qué cuando has hablado un poco, haciendo este balance comparativo, has ignorado por completo el tema militar. Yo recuerdo perfectamente bien, por ejemplo, un libro que seguramente tú también has leído, de Paul Kennedy, llamado The Rise and Fall of the Great Powers, ¿no? El auge y la caída de las grandes potencias, que es una especie de clásico, y la tesis fundamental de Kennedy era pues que en realidad la caída de los imperios se da cuando el gasto militar excede la capacidad económica de los países, ¿no? Y tú has hablado del aspecto económico, comercial, tecnológico, y has ignorado el tema militar, pero Estados Unidos sigue siendo el gran país, digamos, que gasta, no sé, creo que el 20% de su presupuesto anual, de su PBI en temas de defensa, ¿no? Y China viene gastando muchísimo para construir una marina, por ejemplo, que sea una marina de guerra que sea más o menos equivalente en los mares del Pacífico, etcétera. ¿Es esa la razón por la cual has ignorado el tema militar o no? No, digamos, esta confrontación tiene también una dimensión de carácter militar, pero es comparativamente menos significativa y tiene características distintas a lo que conocimos anteriormente en la época pues, de la bipolaridad del enfrentamiento con el bloque soviético y Occidente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hoy parte de toda esa energía de hostilidad bélica empieza a canalizarse a través del Internet. ¿A qué me refiero? Que hoy hay cada vez más amenazas que son sumamente significativas sobre la seguridad militar, la seguridad nacional, tanto de los Estados Unidos como de China, que se realizan a través de ciberataques, ciberintrusiones, etcétera. Es decir, a los dominios tradicionales de poder, hoy se ha agregado el dominio cibernético como un dominio fundamental en la confrontación política y militar entre los estados, ¿no? A la vez, ciertamente hay también todo el elemento tradicional de enfrentamiento militar por los medios convencionales, que es lo que vemos pues hoy reflejado en todas las tensiones que hay en el mar del sureste de China, que enfrenta China con muchísimos, con 8 de sus países vecinos, ¿no? Por supuesto. Oscar, Perdón, genial. Quiero ahora, digamos, traer el elemento del Perú y quería preguntarle a María Osterloh, justamente, ella como analista de Perú y los países asiáticos, ¿no? Quería preguntarle, ¿cómo podemos nosotros desde el Perú tener una idea de lo que significa China hoy en día en materia económica, cuando por ejemplo uno ve un indicador como es el PBI per cápita y pareciera que estamos en el mismo lugar, ¿no? Más o menos por encima de los $10,000
de paridad de poder de compra, ¿no? Entonces, si uno ve ese indicador, dice, China no es muy diferente de Perú. La realidad, por supuesto, es que es mucho más, es diferente, pero quisiera que tú nos cuentes un poco cómo mirarías tú de manera comparativa Perú con China. Muchas gracias. Claro, la idea de lo que significa China, ¿no?, en materia económica para nosotros. Bueno, en realidad nosotros creo que vemos a China como un gran socio comercial. El año pasado, de todo lo que Perú exportó, o sea, el 29% del total de que exportó Perú se fue a China, ¿no? Y solamente un 12% se fue a Estados Unidos. Y parte de ese 29% lo ocupan un gran porcentaje los productos minerales, y fue pues de un 44%. 44% de los minerales que se exportaron el año pasado fueron a China. Entonces, no solamente nosotros vemos a China como un gran socio comercial, y como tú también mencionaste, el PBI per cápita, que nos parecemos en ese sentido. Entonces, en realidad, China ahorita, es muy famoso porque ha sacado a más de 700 millones de personas de la pobreza con sus reformas económicas. El PBI per cápita de los chinos cada vez crece más, también cada vez hay más ricos en China, y todo eso hace pues que incremente su estatus, su estilo de vida mejore, ¿no? Y demande productos con mayor valor agregado, especialmente alimentos, los superfoods, por ejemplo. Asimismo, nosotros creo que vemos a China como un gran prestamista, y actualmente que China está promocionando, ¿no? Desde el 2003, en realidad, lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, vemos a China como un gran socio para el tema de inversiones, especialmente en infraestructura. Pero bueno, no solamente es un gran inversión de infraestructura, sino que también en lo que es extracción de recursos naturales, que nosotros tenemos mucho. Y bueno, China aquí es un inversor. Claro. Sí. Te quería decir dos cosas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, si uno abre las páginas del diario financiero, del diario de gestión, se encuentra con una página de opinión, ¿no?, del embajador chino, justamente hablando de muchos de los aspectos que acabas de mencionar tú, de la importancia, digamos, de la relación económica, comercial que tiene el Perú con China, ¿no?, a través de tenerlo a China, por supuesto, como el mayor consumidor de minerales del mundo, etcétera, ¿no? Vemos eso por un lado. Por otro lado, Perú es, conjuntamente con Chile, dos de los países que tienen, en América Latina, que tienen un tratado de libre comercio con China. Entonces, queda claro que el papel de Perú, digamos, para los intereses chinos en América Latina no es un papel, digamos, marginal, sino más bien pareciera ser relativamente central, ¿no? Y yo quería preguntarte nuevamente, María, a ti, ¿cómo crees tú que nosotros debemos posicionarnos frente, ¿no?, a esta posibilidad, digamos, de beneficiarnos del desarrollo económico chino, ¿no?, pero más allá de la simple relación comercial? Ok, claro. Bueno, por supuesto, uno siempre decimos, no más allá de la relación comercial, pero es que en verdad, empezando por ahí, nosotros creo que no aprovechamos del completo la relación comercial con China. Okay. Le vendemos muchas materias primas, y como les estaba comentando anteriormente, China demanda ahorita muchos alimentos, muchos productos con valor agregado, y nosotros no nos da la oferta, creo, para exportarle tanto, toda la demanda que pide China en realidad. Chile creo que nos viene con ventaja en ese sentido, le exporta muchas frutas, pero bueno, nosotros tenemos mucho que ofrecer a China. Bueno, por otro lado, por ejemplo, nosotros firmamos el memorando de entendimiento bajo el marco de la Franja y la Ruta el año pasado, en abril, y no solamente eso conlleva a lo que es construcción de proyectos de infraestructura, sino que va más allá. Hay un pacto de cooperación internacional cuando eres parte de la Franja y la Ruta. Y claro, aparte, la Franja y la Ruta tiene su estructura financiera. Entonces, Perú podría acceder a estos préstamos de estos, por ejemplo, el Banco
de inversión en infraestructura, del Fondo de la Ruta de la Seda, etcétera, para poder desarrollar diferentes proyectos y sobre todo infraestructura, ¿no? Que en realidad la brecha es muy grande aquí en Perú. Bueno, habrá que aprovechar. Habrá que aprovechar entonces la llegada del Banco de China justamente a Perú, ¿no? Que acaba de entrar, ¿verdad? Claro, pero más que todo, China trabaja con el Banco de Exportaciones e Importaciones para lo que son préstamos, ¿no? Para lo que son proyectos de infraestructura. Ahora también podemos aprovechar, así como se ha hecho Chile, hacer ingresar moneda china y hacer comercio e inversión a través de esa moneda. Y creo que, claro, el Banco de China podría ayudar en eso, ¿no? Bueno, ok, Oscar, a ver, los países en general, en materia de relaciones internacionales, se dice que no tienen amigos, ¿no es cierto? Solamente tienen intereses. El interés de China en América Latina, de alguna manera, está siendo, digamos, contrarrestado con el interés que pueda tener América Latina en la relación con China, ¿o no? Es decir, está claro que China tiene una estrategia hacia América Latina. Está igualmente claro que América Latina, y en particular Perú, tiene una estrategia en relación a China. Creo que es una reflexión que está pendiente de realizarse. ¿Cuál es el tipo de relación que nosotros, en particular el Perú, debiera establecer con China? Es cierto que tenemos muchos beneficios económicos, particularmente a través de la venta de minerales, como muy acertadamente ha señalado María, pero tenemos también diferencias sustanciales. Es cierto que los países no tienen amistades, sino intereses entre ellos, pero también es cierto que los países tienen que tener principios. Y en esto el Perú está inscrito dentro de la órbita de la democracia occidental. No se trata de colocar eso como un obstáculo para la relación con China, pero sí para entender que ese elemento marca un límite, una cierta diferencia respecto a lo que puede lograrse y lo que no debe de procurarse. No hay que olvidar que China hoy en América Latina a nivel político apoya decididamente al régimen de Nicolás Maduro. Es cierto que la torpeza estadounidense en su política exterior ha contribuido también a fortalecer a Nicolás Maduro, pero eso ha sido más por torpeza que por un objetivo deliberado. En el caso de China sí es un objetivo deliberado apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Y en general China no tiene una actitud de compromiso democrático que resulta fundamental que el Perú afirme en su proyección internacional. Imagino, Pedro, que esto se va a agudizar ahora que acaba de ser elegido Luis Arce en Bolivia, que es una especie de delfín, digamos, de Evo Morales, que también está en la misma línea, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. Además, en el propio plano de las relaciones económicas tenemos que también realizar análisis técnicos y desapasionados. Se habla mucho del acuerdo de libre comercio con China, pero tenemos que seriamente analizar si eso en todos sus aspectos ha sido o no conveniente al Perú. Hay sectores específicos de la economía peruana, sectores textiles, entiendo que calzado también, que han sido devastados precisamente por esa liberalidad con la cual se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio con China y que ha significado que nuestros productores emergentes pierdan competitividad y básicamente hayan tenido que desaparecer como sector de la economía nacional. Entonces, ciertamente necesitamos relaciones y ventajas comerciales con China, pero no se trata de hacer lo que lamentablemente se hizo y que es básicamente lo mismo que se ha hecho con muchos otros países, que básicamente firmar tratados de libre comercio sin tener estrategias comerciales claras, sin tener una estrategia económica
en función de la cual determinar en qué sectores se pueden hacer concesiones y en qué sectores más bien lo que se requiere es una política, si no proteccionista, que eso es contrario a las normas del comercio internacional, por lo menos sí, digamos, de cierta protección y de cierta cautela, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho yo quería preguntarle ahora a Miguel, siguiendo esa línea, ¿no? Porque, a ver, una de las cosas que por lo menos como yo lo leo, ¿no? Para mí un tratado de libre comercio en realidad tiene poco que ver con el comercio. Tiene sobre todo que ver con la inversión, con los flujos de inversión de ida y vuelta. Y en ese sentido, por ejemplo, Chile, que también tiene un tratado de libre comercio con China, ha sabido a utilizarlo bastante bien para promover la llegada de inversión a sectores que van más allá de los sectores meramente extractivos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en Chile ahora hay fábricas, por ejemplo, de paneles solares gigantescas, fábricas de paneles, ¿ah? No es que están aplicando los paneles, sino que se fabrican ahí en el desierto de Tarapacá y otros lugares más, con inversión y tecnología china, pero hecha, siendo fabricada en Chile, ¿no? Y me pregunto, ¿en qué medida nosotros hemos sido lo suficientemente inteligentes para aprovechar estos tratados de la misma manera? Y si no lo hemos sido, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miguel. Gracias, Carlos. Fíjate, una de las reglas fundamentales con las que los países de nuestra región comenzaron a abrirse un espacio en la comunidad internacional fue con los TLC. Acuérdate, Chile comenzó vanguardista, dejó atrás a muchos países, incluso entre los primeros en entrar a las vinculaciones en la cuenca del Pacífico, donde estaban las mejores economías, las 21 mejores del planeta. Entonces, jurídicamente, un TLC, digamos que abre la cancha, abre los espacios, pero tenerlos acredita, empodera, da estatus a un Estado. Eso es inequívoco. Por eso decíamos en algún momento que cuanto más TLC tenga el Perú va a ser mejor. Es evidente que sí, la globalización supone intercambios en el ámbito comercial, financiero, etcétera. El TLC aligera que los niveles de exportación evidentemente cuenten con un estatus, una regla jurídica que le dé orden a esa dinámica. Pero la pregunta tuya es ¿cuál es la contraparte? Y entonces yo la relaciono un poco con lo que decía la doctora. Es decir, ¿qué cosa esperamos nosotros de los cuasi-hegemones, de los países poderosos? ¿O es que vamos a ser por muchos años más, como lo hemos sido tradicionalmente, solamente exportadores de materia prima? Carlos, ahí está la dinámica. El punto de quiebre es que los estados tienen que aspirar a ser cualitativamente distintos. Estoy hablando del proceso de industrialización. Las grandes economías como China, que es evidentemente para el Perú nuestro primer socio exportador, pues debe promovernos, generar que el Perú se convierta en un país industrializado. Entonces, para que eso pase hay una concatenación de actos, inversión en educación. Sin educación nunca vamos a poder ser un país industrializado, por más que China quiera incluso hacerlo. China, desde los tiempos de Deng Xiaoping, desarrolló hacia adelante una economía de mercado, un proceso capitalista, una diversificación donde miraba a todos los países del espacio global como importantes, y eso es lo que está haciendo ahora. La ruta de la seda no es otra cosa que la imbricación, la penetración de China geopolíticamente en espacios como el nuestro. Por eso es que Estados Unidos se alarma cuando ve que China se vale del BRICS para entrar a través de Brasil en nuestra subregión. Y eso es lo que evidentemente significa para el Perú la enorme oportunidad de saber que China no necesita, pero nosotros también necesitamos de un cuasi hegemón como China. Hablábamos inicialmente del tema de las pugnas. Las pugnas para el comercio internacional también tienen su efecto en economías como la nuestra, que es una economía adolescente, de un Estado adolescente, y en el sistema internacional, cuando se hacen las vinculaciones, como muy bien se ha dicho, donde no hay amistades, en realidad, puritanamente, en las vinculaciones
interestatales, no importa mucho el régimen interno, la regencia interna, no nos importa en términos del pragmatismo de las relaciones internacionales si China es o no es intraestatalmente democrático, o es una dictadura, o es una sociedad con niveles totalitarios como en el pasado. Lo que nos importa es que ese mecanismo de vinculación le permitan a países como el nuestro poder despegar, abrir espacio, vincularse. El Perú ha logrado en los últimos años importantes procesos, tenemos que decirlo, crecimiento, no mucho desarrollo, pero sí crecimiento. La China es una importante palanca y por eso es que Estados Unidos, hoy que hablabas del gran tema de la sesión, Estados Unidos y China en la pandemia, los dos tienen una pugna. La pugna de Estados Unidos por no perder a América Latina, que China quiere ganar por la pandemia, por una moral que cualitativamente Estados Unidos le ha dicho que es la responsable de lo que le pasa al mundo. La China quiere librar esa moral ofreciendo, seguramente vamos a ver más adelante, una vacuna que pudiera librar al subcontinente de los efectos de la pandemia. ¿Cómo se llama eso? Henry Kissinger lo dice. Sí. Moral internacional, que es lo que en el fondo va a repercutir en los otros lazos vinculantes, como es evidentemente el económico, que es transversal. De acuerdo, vamos a regresar a ese tema, el tema de la pandemia, pero yo quería ahora enfatizar algo que tú has dicho, que contrasta con lo que nos decía hace un momento Oscar Pietrapiedra, ¿no? Que es... Oscar, bueno, yo señalé que los países tienen intereses y no tienen amistades. Oscar me corrigió, me dijo, bueno, si tienen, tienen intereses, pero también tienen principios, ¿no? Y yo la verdad es que le digo, touché, tienes toda la razón. Y ahora tú nos dices, ¿sabes qué? No importan los principios, lo importante es que funcione y que nos ayude a desarrollarnos, ¿no? Interesante la dinámica, ambas, imagino que todas son posiciones válidas, ¿no? Pero evidentemente, por lo menos personalmente yo, en términos, digamos, de política y política internacional, creo que no basta, digamos, el fin no justifica los medios. Hay aspectos también, digamos, de principios morales que tienen que ser mantenidos y defendidos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo de lado y concentrémonos en la parte, digamos, económica. Los últimos 4 años, efectivamente, han estado en la relación entre los hegemones, entre Estados Unidos y China, ha estado marcado justamente por este enfrentamiento, ¿no? Donde a pesar de que, como nos dijera también Oscar, existe una relación tan íntima entre Estados Unidos y China, que por ejemplo cuando yo como economista que analizo un poco los números, digo, muchas de las exportaciones China a Estados Unidos en realidad es reexportación norteamericana que se produce en China, pero son empresas norteamericanas, ¿no? Y que regresa. Así que tanto daño no debería hacer. Y sin embargo, el debate ha estado centrado, ¿no?, en el papel supuestamente pernicioso que ha tenido China estos años, con un énfasis, digamos, en el deterioro de las cuentas comerciales de los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está a puertas de una elección donde muy posiblemente pierda el presidente Trump y llegue un gobierno demócrata. Quería preguntarle a Oscar si él piensa que con este cambio, si se produjera el cambio, ¿cambiaría la dinámica también de la relación China-Estados Unidos? ¿O seguiría siendo la misma de enfrentamiento? O sea, como que el enfrentamiento entre los hegemones es independiente de los actores. Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que hay 2 dimensiones. Una es la dimensión de las formas y otra es la dimensión del fondo. Hay ciertos aspectos de fondo en los cuales hay una competencia objetiva entre los Estados Unidos y China y que va a continuar en el propio campo económico, comercial, como se ha notado, en el propio campo militar, particularmente en lo que se refiere a los afanes expansionistas de China en el mar del sureste de China, etc.
Pero también hay un tema de formas que sin duda es importante, y eso es pues algo que la diplomacia trabaja con gran habilidad y profesionalismo, y en este segundo aspecto es donde la administración del presidente Trump ha sido extremadamente agresiva, despectiva, irrespetuosa, confrontacional, más allá de lo necesario, digamos. Hay cosas en las cuales simplemente no hay posibilidad de transar, pero eso no significa que respecto a los adversarios uno deba perder las formas y tomar un discurso con ciertas connotaciones racistas. El solo hecho de que el presidente Trump se siga refiriendo al COVID-19 como el virus de China, eso es algo que tiene pues implicancias sumamente ofensivas para los propios ciudadanos y gobernantes de China, y que ciertamente no ayuda en esta dinámica. Hay de tensión bipolar entre China y Estados Unidos. Hay otros aspectos en los cuales la administración del presidente Biden, si es elegido, procurará algunos niveles de acercamiento, por lo menos de enfriamiento en las tensiones con China, y eso sin ninguna duda es saludable. Hay que evitar que el mundo quede capturado por ese discurso y esa gramática belicista y de enfrentamiento radical entre una y otra potencia, porque al final los precios de ese tipo de situación las terminamos pagando todos los países y todos los ciudadanos del mundo, y no solamente los de China y los de Estados Unidos. Okay. Genial, muchas gracias, Oscar. María, imagino que tú haces un seguimiento constante de la evolución de la economía, la sociedad, la política china. Evidentemente, el primer ministro, el presidente Li Peng, es una figura, digamos, de excepción, porque hoy en día concentra todos los poderes, o sea, es secretario general del partido, presidente, jefe de las Fuerzas Armadas, como creo que ningún otro líder en la historia reciente de China, ¿no? Y me pregunto si esta China, digamos, expansionista, vibrante, que quiere tener un lugar de privilegio en el mundo, es resultado específicamente, digamos, de su liderazgo, o es algo que también va a ir adelante independientemente de quién esté al mando del gobierno chino? Sí, antes de ello quería opinar también justo lo que decía Oscar sobre si Estados Unidos va a cambiar o no dependiendo de quién salga en las elecciones, ¿no? Okay. Y yo creo que, como estamos viendo, sí, parece que Biden podría ser elegido. Y yo creo que por lo mismo que es demócrata, es probable pues no que endurezca, yo creo, la versión de la política hacia Asia que Obama tuvo durante su mandato. No sé si han escuchado, bueno, el pivot to Asia, ¿no? El giro hacia Asia, que era extender su fuerza militar en Asia hasta cierto punto, ¿no? Para darle a entender a China, darle el mensaje de que no trate de sacarlos de Asia ni que piense en apoderarse de Taiwán, ¿no? Por ejemplo. Y también esto incluía el acuerdo transpacífico que, bueno, Trump se salió y que pretendía juntar, ¿no?, obviamente, las economías libres de mercado para mejorar el comercio, crear un incentivo para que también los chinos como que cambien su sistema político y económico. Pero bueno, eso no, obviamente no. Entonces yo creo que si Biden gana, es posible que abrace multilateralismo y trabajaría obviamente con aliados para confrontar a China. Y, de hecho, que sería más consistente su política hacia China, hacia Asia, que Trump. De acuerdo. Y, de hecho, yo creo que sí va a seguir viendo a China como un competidor estratégico. Y tratará, obviamente, como Obama, de frenar la expansión un poco de China, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tú me dices del presidente Xi Jinping, en realidad hay un discurso por parte por parte de Estados Unidos, y creo que todo el mundo también lo quiere agarrar, de una negativa, ¿no? Un discurso malo hacia China, incluso como mencionaron, ¿no? Esto de que vino el virus de China, ¿no? Y que por culpa de China todos estamos así de mal.
Pero en realidad hay un discurso también por parte de Estados Unidos, creo que incluso del secretario de Estado Mike Pompeo, que es un discurso de terror del surgimiento de China. Y yo creo que justamente como me estabas diciendo, que vemos a Xi Jinping de una manera un poco mala, que tiene una mala imagen, pero en verdad es como vemos a China, ¿no? Como que la vemos como una amenaza, pero cuán grande, ¿verdad?, la amenaza del surgimiento de China. Y yo creo que más pareciera que en Occidente, en Estados Unidos, se tiene un pensamiento de que China amenaza con cambiar el sistema de valores, el estilo de vida de Occidente, que eso es un poco ilógico, creo yo, porque es un poco difícil, porque nosotros vemos que China trabaja contento, ya seas democracia, seas dictadura, siempre y cuando hay un intercambio de comercio, siempre y cuando le aceptes sus préstamos, siempre y cuando aceptes la política de una sola China. Y bueno, y aunque China tenga un diferente sistema de valores, un entendimiento diferente de repente del imperio de la ley, es difícil entender cómo China destruiría ese sistema de valores de Occidente. Pero la pregunta que yo te hacía, María, era más que nada si esto responde, digamos, a un sistema, a una visión, digamos, de país, de Estado, o es también más que nada producto, digamos, de la visión de un hombre, ¿no? A eso iba. En realidad China China es conocida por planear a largo plazo. Y yo creo que actualmente China es verdad que ha crecido de manera espectacular en las últimas décadas. Y yo creo que China en realidad se encuentra en una posición un poco vulnerable, un poco de inseguridad. Primero, dentro de su territorio, porque tiene el problema de Xinjiang, tiene el problema de Tíbet, tiene también el problema de Hong Kong y de Taiwán, que en realidad no los controla mucho, en realidad que Taiwán no, pero bueno. Por otro lado, también China está situada en un lugar donde a su alrededor está Rusia, está Japón, está India, con los que tiene también disputas territoriales, y no son países, se puede decir, amigos, porque en realidad no comparten su cultura, no comparten su sistema de valores. Y en realidad pareciera que China pues no tiene en realidad aliados militares, ¿no? Entonces yo creo que en realidad China toma estas medidas, bueno, desde que el presidente Xi asumió, hemos visto, ¿no?, la construcción de islas artificiales en el mar del sur de China, hemos visto medidas enérgicas tomadas en Hong Kong, también obviamente la expansión de la influencia china a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, etc. Pero creo que esto es algo natural que cualquier país haría si se encuentra en esa situación y si tuviera el dinero, porque China es una economía muy grande y está invirtiendo en mejorar su sistema militar, en su seguridad nacional, en todo esto. Y yo creo que más que verlo mal a Xi Jinping es entender a China, cómo más o menos funciona, qué problemas tiene. Estamos justamente estamos en este programa porque estamos tratando de entender a China, ¿no? De alguna forma hay un entendimiento, digamos, de lo que significa históricamente los Estados Unidos, pero China como que es un poco como que es un misterio, ¿verdad? Qué bueno que haya, por ejemplo, un centro de estudios asiáticos en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, y que empiece a haber un mayor entendimiento, una mayor curiosidad por saber quién es este gigante y qué papel tiene y cómo nos puede afectar. Un tema que está a nivel, digamos, internacional y que también enfrenta a Estados Unidos y a China es el tema del medio ambiente. En realidad, ambos son los mayores contaminantes del mundo, ¿verdad? Ambos, China, Estados Unidos, pero ambos también se están, digamos, erigiendo como los países, digamos, que a través de la tecnología están pretendiendo, digamos, cambiar esta situación medioambiental, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a ambos, a los tres, rapidito, pero en un minuto y algo, ¿no? ¿Cómo ven a China y Estados Unidos en materia medioambiental? Porque es una preocupación, digamos, mundial. Miguel, pero corto, ¿ah? Gracias. Cortísimo. Solamente para decir que, fíjate, el tema del medio ambiente es un tema que preocupa. A ver. Ni a Estados Unidos, no es un tema, Carlos, de buenos o de malos. En las relaciones internacionales,
es un asunto de poder. Y el poder en las relaciones internacionales, no digo que sea moral, sino que es amoral. Por eso describo, cuando se dice que Estados Unidos le dice a China que son los responsables del COVID, no es un tema racista, es un tema de descarga de una imputación que le hace evidentemente el sistema internacional a un presidente que puede perder la reelección. Entonces, él vuelca una estrategia. Así se mueven los hegemones en el sistema internacional. No es un tema de bondad y el tema de medio ambiente está en esa misma línea. Cualitativamente, la idea es que, claro, todos apuntalen a cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, el ecosistema, pero eso está en función de números, de lo que significa para cada país perder su estatus de sociedad industrializada, como Correcto. Ya tienen Estados Unidos y China, que son entre los dos más de la mitad de la emanación de los gases de efecto invernadero. Exacto. Oscar. Parte de esa confrontación alrededor del tema medioambiental se da justamente en el plano tecnológico y comercial, y ahí China está obteniendo ventajas enormes. China ha contribuido grandemente al abaratamiento del uso de la energía solar, precisamente al desarrollar tecnologías y productos que han abaratado enormemente los costos para acceder a estas tecnologías. Y lo mismo en otro tipo de investigaciones. En ese sentido, China, por tener una economía centralmente planificada, tiene mayores capacidades de dar esa suerte de giro estratégico respecto a una economía basada en la libertad del mercado como es la economía estadounidense, y donde hay sectores en los Estados Unidos que en la práctica tienen una posición reacia frente a los temas medioambientales. El propio presidente Trump cuestiona el tema de cambio climático, para no ir muy lejos. Exacto. Entonces, es un escenario de tensiones. China está sacando ventajas significativas en el campo tecnológico y comercial alrededor de los temas medioambientales. Genial. María, tu visión. Sí, gracias. Yo creo que, China en realidad invierte mucho en lo que es combatir la contaminación. Es un líder mundial en lo que es paneles solares, autos eléctricos. Yo he estudiado en China, una maestría hice allá, y me pude pasear en los buses eléctricos, y bueno, ellos son líderes en lo que es autos eléctricos, perdón. Bueno, en realidad China, yo creo que ve a esto de la contaminación un gran negocio en el futuro, porque pero es paradójico, ¿no? María, es paradójico, ¿no? Sí, ellos son uno de los mayores contaminantes, y ahora ven, digamos, una gran oportunidad de negocio. Sí, la verdad es que... Sí, pero lo necesitan, ¿no? Y saben que, como va a dar mucho dinero, y creo que en realidad es lamentable que Estados Unidos se haya ido del acuerdo de París. Más bien yo creo que China puede ser el iniciador de separar lo que es política de economía y sentarse en la mesa junto con Estados Unidos, esperemos con la próxima administración, que sea diferente, y que conversen eso, porque es un tema de interés mutuo mundial, y ellos son las dos mayores economías del mundo, superpotencias, y que esperamos tomen la iniciativa respecto a este tema. Bueno, genial. Muchísimas gracias a los tres. La verdad, fascinante el tema, por supuesto que es fascinante, y la capacidad que cada uno de ustedes tiene para poder hacernos vibrar, vivir con sus puntos de vista, la verdad que es admirable. Así que muchísimas gracias. Este es un tema que creo yo tiene que estar también en la agenda de los candidatos, en la agenda nacional. Nos estamos de alguna forma también comprometiéndonos el futuro, ¿no? Y es importante que tengamos una estrategia clara para no simplemente ser no sé, como la hoja que mueve el viento, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a nuestros televidentes, a nuestros seguidores por Facebook. No se olviden de seguir al Instituto del Futuro en nuestras redes, www.idf.pe. Muchísimas gracias a Frederick Naumann. Y aquí
Muchas gracias, por supuesto, a UCI, un canal inteligente. Hasta luego.